Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues estamos aquí reunidas una vez más con ese programa de damas, pero enfocado a las señoritas, damas Rebecas, inspiradas en aquella enseñanza que dimos acerca de que Rebeca es excepcional, ¿verdad? En el servicio, en la búsqueda con Dios, el que Dios le remuneraba tanto porque fue elegida por tanta gracia que halló al ser servicial. Entonces, somos un grupo, me incluyo porque me hago grande con los grandes y pequeños con los pequeños, pero somos un grupo de jovencitas que queremos compartir el conocimiento que Dios nos ha dado. Así que hoy en esta reunión vamos a empezar a platicar un tema que es muy importante, este año de retorno. Como lo tenemos aquí atrás, ¿verdad? Es un año de retorno que nos invita a Dios a retornar a sus principios y hoy quisiera hablar un tema muy importante, de un caso que ustedes, no sé si lo miraron, pero les voy a decir, es un caso de un cirujano que fue acusado sexualmente de 299 abusos de niños. Es el cirujano Joel Le Skowronek, y me impactaba mucho porque fíjense que en esa etapa este señor nunca se supo nada de lo que él hizo a los niños, porque lo hacía mientras él estaba en el cuarto de cirugía con ellos, nadie se dio cuenta. Pero lo sorprendente es que cuando ellos empezaron a buscar a cada una de las personas que habían sido abusadas, se dieron cuenta que a partir de que ellos fueron operados, cambiaron su vida. Tanto de niños empezaron con actitudes diferentes al recibir un abuso. Entonces me traía, como estábamos a puertas de ese tema que estábamos preparando, yo lo quise abrir como una introducción porque realmente hay muchas cosas que en nuestra adultez y más en ustedes, en las jovencitas, nos puede marcar. Y una de esas cosas es algún abuso, algún trastorno que tuvimos en nuestra infancia, y parte de eso es perder lo que Dios nos marca, que es la pureza. Y ahí, el día de ayer, platicando con mi hijo, me estaba platicando de una compañera que decía que ella de pequeñita padeció de algún familiar algún abuso, y decía que nunca se lo había dicho a nadie y que ella se sentía sucia y que por tiempo caminó sintiéndose así hasta que pudo decírselo a alguien. Y mi hijo me decía, y no lo decía llorando. Entonces yo me puse, eso me dejó apenas en la semana mi hijo, y yo les quiero decir que ese tema por eso es muy importante, porque Dios quiere que como jovencitas retornemos a la pureza de Dios. Entonces yo les quiero compartir hoy un texto, que ese texto es con el que hoy vamos a abrir. Es primera, permítame. Okay. Vamos a abrir con este versículo de Génesis 49:3. Dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en fortaleza. Entonces este versículo yo se los quiero compartir y que podamos aquí entre nosotras platicar qué pensamos conforme a la palabra de Dios y cómo hemos sido enseñadas bajo la doctrina que Dios nos ha enseñado, y el escrito está. Aquí yo puedo ver que hay un principio de Rubén. El principio era que era el principio de su vigor. ¿El vigor de quién? Pues de Jacob. Y después dice principal en dignidad. Entonces esa palabra dignidad es la misma palabra que vamos a ver con más detalle más adelante, que significa, esa palabra dignidad es como que Jacob nunca había estado con nadie. Y entonces él era puro hasta que él tuvo ese contacto con Lea, la madre de Rubén. Entonces cuando él dice, eres el principal de mi fuerza y de mi dignidad, como que él guardó su dignidad hasta el momento que estuvo con Lea, tanto así que se mira que en la Biblia nunca vemos alguna historia de él hasta que él se casó. Entonces Isaac es la misma historia que pasó con su padre Isaac, que él estuvo con una persona hasta que le trajeron a Rebequita. Entonces Jacob tal vez le enseñaron eso a sus padres y él se quedó con esos pensamientos de su mi principal en dignidad. Pero muchos de nosotros podemos estar siendo atormentados con esos pensamientos, como la compañerita de mi hijo, de decir, bueno, yo perdí eso, o me lo quitaron, o me ensuciaron, o hasta me ensucié, ¿verdad? Porque puede ser que voluntariamente hayamos perdido la dignidad. Pero hoy es el año de retorno. Este año es el año de retorno donde Dios nos viene trayendo pureza. Y aquí nuevamente le dice Jacob a su hijo Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad. Y en esta otra versión habla de Rubén, que no solamente el principio de mi dignidad. Entonces quiero decirles que es muy importante el saber
que las corrientes de este mundo, como ahorita estamos hablando, nos indica que la pureza, la dignidad, que es reservarse para el matrimonio, se ha perdido. Entonces, no sé, alguien de ustedes que me pueda compartir qué piensan de lo que hemos estado hablando. Pues a mí me impacta mucho porque antes pensábamos como jóvenes que, bueno, a mí me pasó que en la preparatoria más que nada era como venían esos pensamientos de los jóvenes, de nuestros compañeros que decían que para ellos es muy normal, como ahorita dicen, muy normalizado el tener encuentros, relaciones sexuales. Para ellos lo hablan como algo natural pero ahora me impacta mucho que ya ahora las generaciones se están dañando tanto que hasta, por ejemplo, los niños, ya como yo pues trabajo con niños, ya ellos como que tengo alumnos y platicando con otras compañeras dicen, ya los niños ya no son tan inocentes como antes. Y llegamos como a la conclusión, a veces hablando con mis compañeras, dice, están tan desatados ya de que ya quieren tener novio, novia, y son niños de 10, 11 años. Y a mí también nos quedamos así impactadas porque decimos, bueno, es que antes no se veía eso a tal grado, que ya están como buscando tener eso, pero llegamos a la conclusión también de que ahora tienen como al alcance en el teléfono de ver videos y que ahí llega la contaminación por medio de los ojos. A veces incluso no lo buscan, pero como ahora ya tienen al alcance lo que es TikTok, Reels, ya los niños, por ejemplo, mis alumnos, ya la mayoría tienen TikTok y ahí ven videos así de… pues llegamos a la conclusión que eso ahí ya se contaminaron, ¿verdad? Viendo videos que no son de acorde a su edad. Y a mí me impactaba mucho ese versículo que hablaba, que también yo estudiaba, de Rubén, que es Génesis 49, 3 y 4, y aquí lo estudiaba porque, bueno, más adelante les comparto otro versículo donde también hablaban de ese personaje de Rubén, pero ahí decía, me impactaba mucho porque dice que era su hijo mayor, su fuerza y su primer fruto de vigor, el primero en honor y en poder, pero después viene la consecuencia porque ahí su padre estaba bendiciendo a sus hijos. Y él era el primogénito y le iban a dar una bendición grande porque yo estudiaba acerca de la primogenitura. Y decía ahí en la Biblia que al primogénito, aquí se los voy a poner, el primogénito tenía derechos, tenía primicias, era como el mayor, el primero. Y decía aquí que tenía privilegios especiales dentro de una familia. A veces pensamos que el primero tiene más responsabilidades. Por ejemplo, la mayoría aquí somos hermanas mayores, tenemos como más responsabilidades sí, con los hermanos menores, ¿verdad? Como hermanas mayores. Es como de siempre se nos encarga cuidar a tu hermano, ¿no? De cuidar a tu hermano, enseñarle. Y vemos aquí que el primogénito tenía privilegios especiales dentro de una familia, recibían la bendición familiar especial que denotaba un liderazgo espiritual y social, o sea, no solamente como en la familia, sino de que en lo espiritual también le daban un liderazgo, tenía un cargo especial. Y decía también, dice, y una doble porción de las posesiones, o sea que venía una doble bendición, como en este año vemos que, y también en el año pasado de la recompensa, que nos hablaban que venía una doble porción para su iglesia, y a los primogénitos viene esa doble porción. Y decía también que pues que se le daba el doble que a todos sus hermanos. Entonces veíamos ahí que a Rubén tenía una bendición muy grande por ser el primogénito, pero en ese versículo a mí me impactaba mucho, que es el de Génesis 49, 3 y 4, dice, pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama al acostarte con mi concubina. Entonces vemos que él tenía una bendición tan grande que perdió. Y investigando un poco en otras versiones, aquí lo veo, porque ahí decía que pues Rubén tuvo un encuentro con la concubina de su padre. Entonces vemos también, encontré varios versículos que, o sea, quedó ahí escrito en la Biblia, ya él ya no pudo encontrar un arrepentimiento, o sea, quedó ahí que su primogenitura la perdió totalmente Rubén. Pues ya a pesar de que fue el primero, que él nació primero, sus derechos pues fueron quitados por ese pecado que él cometió. Entonces, en otra versión que a mí me impactó mucho, aquí porque hablaba acerca de que mencionaba que Rubén era muy pasional, o sea que se dejaba llevar por sus pasiones. Y ya es como lo último que
pues voy a aportar ahorita. Dice que él ofendió gravemente a su padre, pero no encuentro la versión, sino ahorita se las leo, pero en otras versiones de ese mismo versículo de Génesis 49, 3 y 4, decía que Rubén lo describe ahí como que es como un torrente de agua, o sea que nada lo podía controlar, o sea que él tenía un carácter que no se dejaba controlar. Ajá, dice ahí que era muy pasional, o sea, se dejaba llevar por sus pasiones, entonces él deshonró a su padre y pues perdió todos sus derechos, o sea, su doble bendición que él pudo haber tenido. Entonces ahí vemos nuevamente, ¿verdad?, cómo se deshonra a alguien, cómo se le quita la dignidad, cómo pierde eso que Dios tenía reservado, siendo indómito, siendo incontrolable hacia el área íntima. Entonces realmente como jóvenes es algo que Dios les dice a ustedes: huyan de sus pasiones. Entonces no dice enfréntenlas, sean poderosos, ustedes, Dios está con ustedes, no, huyan. Y el mayor ejemplo lo vemos con José, ¿verdad? El que tenía su vestimenta de colores, tenía unas vestimentas que lo representaban, que sus hermanos se los quitaron. Entonces es muy importante, tanto la primogenitura se pierde si no se mantiene esas vestimentas hermosas como las de José, pero él, a pesar que se las arrebataron, él siguió siendo puro, porque se ve que solamente tuvo una esposa. Y se ve que luchó porque sale con la esposa del Potifar, ¿verdad? No sé, ¿quisieras aportar algo? Sí, amén. Bueno, que tal vez relacionamos la pureza con algo interno, ¿no? Como que de nuestro corazón, o viéndolo en el tema de la intimidad, ¿verdad? Que es una forma de guardar la pureza, pero también la pureza se refleja, por ejemplo, nosotras como señoritas, desde cómo nos vestimos, cómo actuamos, y lo vemos en el ejemplo de José, de sus vestiduras de colores, que era algo que lo caracterizaba, que lo distinguía de entre sus hermanos. Y también como doncellas podemos tener esa característica de nuestra túnica, cómo nos diferencia del mundo, por ejemplo, incluso dentro de la iglesia, cómo se viste una doncella, cómo se viste alguien que pues ya dejó de ser doncella. Y por ejemplo, esa vestidura pues tiene una razón de ser, todo lo que el Señor nos deja escrito en su palabra tiene una razón de ser. Y yo veía que en los hijos de Aarón, cuando los vestían como hijos de, bueno, como sacerdotes, esa vestidura tendría una razón de ser, que era para honrar su hermosura. Entonces, como doncellas, esa vestidura que el Señor nos deja es para honrar la hermosura, y la hermosura no precisamente es algo que es como físicamente, ¿no?, que podamos ver en nuestro rostro o en cómo nos arreglamos, sino algo que está desde nuestro corazón, la hermosura. Yo veía en Éxodo 28:40, cuando habla de los hijos de Aarón, dice que al final dice, les harás tierras para honrar su hermosura, y esa palabra hermosura pues significa relucir, o sea, algo que ya está ahí, no es algo que tengamos que tal vez crear, ¿verdad? Sino que ya está ahí esa hermosura, y los vestidos son para relucir algo que ya está ahí. Dice dignarse, gloriarse y honrar. Entonces ver que desde la forma que nos vestimos podemos honrar al Señor, y es una forma que nosotras mismas nos hacemos, ¿cómo decirlo?, dignificamos, como que estamos honrando esa posición en la que el Señor nos ha puesto como doncellas. Y también veía que en este mismo pasaje dice que su túnica se la ponía con un cinto. Entonces hay una forma de utilizar la vestidura que es con un cinto, y el cinto es para ceñirse, que no quiere decir que el vestido tenga que ser ceñido como justo, pero se refiere a que debe estar bien puesto, porque pues la vestidura la dignidad para la cual es la vestidura se puede perder si no está bien puesta. Entonces, ya investigando un poco más acerca de lo que representa el cinto y todo esto, para ser como yo, como doncella, me tengo que poner la vestidura, me iba a esta palabra cinto, bueno, primero la palabra ceñir, dice como armadura. Entonces, algo más allá que un simple, lo podemos simplificar, decir, es que es para verme bonita. No, es una armadura para proteger mi intimidad, mi integridad como señorita, espiritualmente, para protegerme. Y esa palabra cinto, investigando un poco más, se relaciona con una palabra un cognado, que dice, cognado H51
11:52, Besodías es un nombre. Entonces yo me preguntaba por qué cinto se relaciona con un nombre, quién era esta persona, cómo se relaciona con el cinto, y ya empiezo a cuestionarme, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado como que tiene que ver una palabra con la otra, ¿no? Entonces ya entro a ver quién era Besodías, y curiosamente Besodías, su significado es consejo de Jehová. Digo, ok, ya vamos profundizando un poquito más, consejo de Jehová. Vamos a ver quién es Besodías y vamos a Nehemías 3:6, dice así: la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y por Mesulum, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron y la levantaron sus puertas con cerraduras y cerrojos. Entonces Besodías era el padre de Mesulam, y dice que Mesulam y Joiada restauraron la puerta vieja cuando Jerusalén había sido destruida, y hubo alguien que se preocupó por restaurar la ciudad. Entonces viendo estos dos personajes, vamos a visualizar Joiada, Mesulam. Joiada, su padre, el nombre de su padre significa vacilar, claudicar, era el padre de Joiada. Sin embargo, su hijo significaba conocido de Jehová. Entonces ya trato de relacionar. Muchas veces somos aconsejadas como señoritas, podemos recibir un consejo como buenos, como malos, de amigas, de amistades, o de nuestros padres, nuestros líderes. Por ejemplo, el padre de este personaje que les mencionaba significa vacilar y claudicar. Pero a pesar de que su padre, su significado era algo tal vez no tan bueno, porque no era una persona firme, Joiada era una persona conocida por Jehová. Entonces tal vez la persona que lo aconsejaba no le daba buenos consejos, pero él sabía discernir qué consejos sí podía tomar y cuál no, y sobre eso actuaba. Entonces, aunque recibiera un consejo que no era adecuado, podía actuar de una forma adecuada para que el Señor lo conociera. Y por otro lado, volviendo a Besodías, que significa consejo de Jehová, su hijo Mesulam significa estar seguro en mente, cuerpo, estado, completo, terminar. Entonces, ¿a qué nos lleva un consejo? A poder ser doncellas, pero ser jovencitas seguras de lo que estamos haciendo, seguras de lo que estamos hablando, segura que el vestido que el Señor me ha dado es para un fin. Entonces todo esto radica del cinto. Entonces, ¿cómo voy a vestirme, a ponerme mi túnica correctamente? Dejándome aconsejar, dejándome formar, dejándome guiar por un consejo sabio, un consejo de Jehová. ¿Y quién nos va a dar un consejo de Jehová? Pues nuestros líderes, ¿verdad? Nuestros padres. Pueden ser amigas, pero amigas que sepamos que son guiadas por el Espíritu Santo. Fíjate que algo muy importante aquí, que veamos que la vestidura, ya estamos mirando, ¿verdad? Rubén pierde la primogenitura, y también dice ahí que perdió su vestimenta de dignidad. Entonces eso lo enlazamos con el libro de Apocalipsis. Se van enlazando la importancia que como doncellas tienen que guardar su santidad, porque en la Biblia dice, en la palabra de Dios está escrito que el hombre se debe a la mujer y la mujer al hombre cuando es un matrimonio. Es decir, su cuerpo le pertenece a cada uno. Dice, pero la doncella se dedica a agradar a Dios. Entonces, definitivamente ustedes tienen esa gloria de dedicarse, Señor, ¿esto te agrada cómo estoy vestida? ¿Te agrada cómo estoy? Y de esa manera vamos evolucionando a guardar la dignidad. Amén. Al principio me llamaba mucho la atención que mencionábamos que sí, que todo fue creado, bueno, ¿verdad? Y yo quería leer Génesis 1:26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Pero aquí me llamaba mucho la atención que Dios nos creó a su semejanza, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de Adán y Eva, que como ellos fueron creados a la semejanza de Dios, fueron puros, o sea, fueron creados puros, y lo mismo que los envolvió la serpiente, fue la que los hizo corromperse, ¿verdad? Fue la que les quitó esa pureza, y fue por eso que pues fueron sacados del Edén, ¿verdad? Y dice aquí también en Génesis 1:29, Génesis 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, ¿verdad? Y vemos cómo Dios fue
porque él nos creó, desde el principio Él nos creó, y yo creo que aún cuando llegamos a Él, cuando llegamos a sus caminos, Él nos limpia, Él nos purifica, ¿verdad? A mí me llamaba también mucho la atención el versículo de Apocalipsis 14:4, que dice: son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres, pues son vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que Él va. Hemos visto en este poco tiempo que llevamos que el ser virgen es un significado de esa pureza, ¿verdad? Vemos que no solo es mantenernos puros en lo espiritual, sino también mantenernos puros en lo terrenal, ¿verdad? Y yo quiero leer también el de Salmos 18:26, que dice: con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Entonces vemos que incluso con las personas que nosotros nos juntamos, con las personas que nosotros convivimos en las escuelas, en los trabajos o en nuestra vida cotidiana, nuestros amigos, ¿verdad? Si ellos no son puros, nosotros no vamos a ser puros, porque eso es la pureza, es algo que se va contagiando, es algo que se va anhelando y es algo que vemos, porque no es como que nos preguntamos, ¿no? ¿Esa persona será pura o no será pura? Sino que es algo que se ve, es algo que decimos: ah, esa persona es pura. Y pues también vemos que Dios bendice, ¿verdad?, a los que son puros de corazón, y yo creo que debemos anhelar mucho eso, ¿no? El tener esa pureza tanto espiritual como esa pureza terrenal, ¿verdad? La verdad que sí, actualmente pues estamos viviendo, yo diría, como una lucha en contra de nuestra pureza. Realmente nosotros como jóvenes enfrentamos cada día el mantenernos, esa lucha, ¿verdad? Si nos mantenemos en pureza o no. Y entonces, para recordar la virginidad, la pureza, viene de un concepto de ser puros. ¿Y qué significa ser puro? Puro es algo que dice que no es alterado, algo que no tiene contaminación, algo que no ha sido trastocado. Entonces, y dice también, significa algo exclusivo. Entonces Dios nos ha dado a nosotros algo muy valioso, ¿verdad? Que es nuestra dignidad, nuestra pureza y virginidad. Recuerdo cómo Pablo le dice a Timoteo que sea un ejemplo en todo, y también le dice sea un ejemplo en pureza, ¿verdad? Porque él sabía que como jóvenes podemos ser atacados en nuestra pureza, ¿verdad? En ser limpios. Entonces, tal cual nosotros, ¿cómo se llama nuestro, pues el tema de señoritas Rebecas, ¿verdad? Tenemos a Rebeca. Yo tengo este pasaje en Génesis 24:16 y habla sobre Rebeca y dice: y la doncella era de muy hermoso aspecto y virgen, a la cual varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces, vemos que Rebeca era una doncella, porque virgen significa una doncella. Yo veo que Rebeca era alguien que sabía cultivar la pureza, porque ella dice que bajaba con su cántaro y que tomaba agua, ¿verdad? Recogía agua. Entonces, ella sabía que esa agua iba a limpiar su vida si se llegaba a contaminar o llegaba a ver algo que impidiera, a lo mejor en sus pensamientos, que ya no fueran puros, o en su corazón, porque sabemos que nosotras día a día nos atacan en la televisión o en las redes, ¿verdad? Nosotros a veces no lo buscamos, pero está ahí, ¿verdad? Que pueden ensuciar nuestras vidas. Entonces, yo veo que Rebeca sabía que ella tenía que mantenerse con limpieza, limpiándose, iba a esa fuente que es Jesús. Entonces, también lo que veo de ella es que era una mujer una joven que era humilde, ¿verdad? Para reconocer que podemos fallar, a lo mejor, que a lo mejor las pláticas de nuestras amistades nos contaminan y nos siembran ideas o pensamientos que no vienen de parte de Dios, sino que quieren dañar nuestra dignidad y el concepto de esa pureza que Dios nos ha dado. Entonces, hay que saber que tenemos que ir a acudir a Cristo, a esa agua que nos limpia. Veía que Rebeca era alguien que era decidida en cuidar su pureza. Porque también en la Biblia vemos a otra mujer que ella también iba a una fuente, a un pozo de agua, que era la mujer samaritana,
que ella también iba por agua, pero ella no estaba saciada. Ella no estaba saciada en su corazón. Por eso le trajo ser inmoral. Realmente tuvo muchos esposos, no estaba saciada en su corazón, y eso le llevó a vivir en impureza. Entonces, en cambio, Rebeca sabía que Jesús era su fuente que llenaba su vida. Entonces, en Salmo 119:9, recordemos que dice la Biblia que cómo limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que Rebeca tomaba esa palabra, esa agua que significa la palabra de Dios, y con eso podía guardar puro su caminar. Y así es como nosotras debemos anhelar en vivir en pureza. Fíjate, Fer, no sé si pudieras comentarnos lo que investigaste acerca de pues lo que están haciendo las feministas, qué es lo que si lo gustas comentar, sí, para que quede aquí pues en las redes, ¿verdad? Y sepamos que las mamás ministremos a nuestras hijas conforme a la palabra de Dios. El escrito está, miren, cómo Jesucristo venció a Satanás, al opositor. ¿Cómo lo venció? Con el escrito está, escrito está, escrito está. No, en las redes sociales, o mi influencer favorito dijo que no, es el escrito está, es el que nos va a mantener la lámpara. ¿Y cómo dice que va a guardar el joven sus caminos? Con guardar la lámpara, guardar la palabra. Entonces, como madres en casa, involucremos a nuestros hijos en estos temas y enseñémosle la pureza, la santidad, porque si no va a perder la primogenitura que Rubén tenía una gloria poderosa, y la primogenitura pues nos representa parte del arrebatamiento, ¿verdad? Si quieres comentar ese punto. Sí, les quiero compartir que veía algo muy importante, que el grupo pues social feminista realmente que tienen ideologías en contra de la palabra de Dios y los principios de Dios que nos enseña en contra de la ley de Dios. Ellas dicen que han luchado por muchos derechos, ¿verdad? Pero que un concepto que quieren erradicar es el concepto de virginidad. O sea, porque realmente es algo en contra de Dios, de verdad. Entonces, dicen porque el concepto de virginidad dicen ellas, que es un concepto como que controla a las mujeres y a las doncellas. Y es sorprendente eso, porque desde ahí vamos a ver cómo es que el Señor nos pone una puerta, hablando tú de Nehemías, que esas personas se dedicaban a reparar las puertas. Entonces en las mujeres tenemos esa puerta. Tenemos una puerta que Dios puso naturalmente para poder contrarrestar esa inmundicia que quiere llegar a las jovencitas. Pero aquí lo importante del tema, porque ya se nos va a acabar el tiempo, les quiero contar, lo importante que nos quede la siguiente enseñanza. Puede ser que te quiten la vestimenta como a José. ¿A quién se lo quitó a José? Sus hermanos. Y miren, está sorprendente porque la mayoría de violaciones y abusos pasa en casa, en la familia, los padres, los hijos, los hermanos, los primos. Ahí en casa te quitan la vestimenta. Pero poderoso es Dios, que Dios le regresa la vestimenta a José y termina siendo un gobernador. Entonces, creo que esta palabra que Dios nos trae a nosotros es saber que luchemos las doncellas que tal vez tuvieron alguna experiencia y se sientan sucias, como inicié el tema en esta reunión, de que esos personajes, esos niños no sabían qué les había pasado. Entonces tal vez muchos doncellas se sientan, hasta hablan y así como que se cohiben, no quieren platicar, se aíslan. Puede ser que algo les pasó. Hoy Dios las quiere retornar a la pureza y a la alegría, porque miren qué distingue a una jovencita: su alegría, el estar alegres, el carcajearse. Pero si lo pierde es porque algo pasó. Yo veo las imágenes de todas las niñas, más aquí tenemos niñitas en la congregación, ¿verdad? Y siempre están, hola, ¿cómo estás? Y bien alegres, y ya comiste, y bien contentas. Es muy raro las que están así como cohibidas, ¿verdad? Pero si somos jovencitas ya y tenemos ese problema, porque es un problema el no poderse socializar, porque somos personas sociables. Entonces, que sepamos que Dios en este año de retorno, aquí está nuevamente el logo, les vuelvo a hacer hincapié, que es retornar a Él, que Dios nos sane nuestras vestimentas, Dios nos sane nuestra primogenitura, Dios nos sane el poder llegar a ser esos hombres y mujeres vírgenes, y que también nos lleguemos a la pureza. No sé si alguien quiera comentar. Vamos a hablar cada quien para ir cerrando el programa. Empezamos con Hadassah, que fue la que empezó a abrir hoy. Bueno, pues ya nada más les comento la versión que al inicio
Les comentaba en Génesis 49, 3 y 4, es la versión Biblia Jerusalén. Ahí dice así: Rubén, mi primogénito, tú, mi vigor, la primicia de mi viralidad, exceso de pasión, exceso de ímpetu. Así lo menciona esta versión. Me impactó mucho porque estuve así investigando, porque pues decían, pues ahí vemos lo que Rubén hizo, ¿verdad? Que luego dice: hierves como el agua, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre, violando mi tálamo indignamente. Es lo que su papá, o sea, esas palabras de su propio padre lo describían hacia su hijo Rubén, su primogénito. Entonces esa es la versión que me impactaba mucho, porque decía que él tenía un exceso de pasión, entonces él no lo supo controlar y por eso perdió su primogenitura. Entonces, pues sí, este tema a mí me impacta mucho, porque pues vemos que incluso desde niños, por ejemplo, yo he tenido alumnas chiquitas de 10 años, 9 años, que cuando son chiquitas me han comentado a veces que han sufrido ese tipo de abusos, y a veces no sé si han visto así casos de que a veces como que su subconsciente como que trata de borrarlo y lo olvidan y ya, pero ahí queda, ¿no? Pues el dolor, ya cuando crecen como que a veces no saben por qué son así, y luego como que recuerdan que pues lo vivieron en su niñez. Entonces pues vemos que aquí Rubén tenía eso de que no supo controlar su pasión, y su consecuencia fue que perdió su primogenitura. Entonces pues que Dios nos ayude a poder controlar eso. Si como jovencitas tenemos ese exceso de pasión que no sabemos cómo controlarlo, pues escrito está. Y seguir el consejo, que a mí me impacta mucho, ¿verdad? Amén. Yo veía en Nehemías que dice que ellos restauraban las puertas viejas. Y como decías al inicio, que los niños hoy están bien actualizados, que el TikTok, que los videos, todo esto, entonces ya lo empiezan a normalizar y ven como el tema de la pureza, la virginidad, que como algo anticuado, ¿no? Como que ya lo quieren erradicar porque ya no está el tiempo de hoy. Y creo que como señoritas debemos saber que esta tierra no es nuestro lugar, sino que el cielo. Entonces lo que los movimientos quieran decir como anticuado, que sepamos que no es por algo viejo de las generaciones, sino que está escrito, como veíamos, y que nos levante el Señor como doncellas también, para que esas puertas viejas sean restauradas y que podamos ministrarles a las jovencitas también, que la pureza no es algo anticuado, no es algo que se le ocurrió a alguien, sino que está escrito y tiene valor. Tiene mucho valor, mucho valor. Ingrid. Amén. Yo poniendo ese ejemplo más, más a nuestra edad, yo en la escuela miraba que hay diferentes tipos de relaciones sexuales, ¿verdad? Hay relaciones sexuales por amor, y hay otras que se llaman heteroafectivas, creo que es cuando lo hacen solo por placer, que la persona que está con la persona con la que van a estar, no, tal vez no la conocen, no tienen un vínculo de amor, no tienen nada, o sea, nada más, como decían, ¿no? Que es algo que nos viene a contaminar, Y para finalizar quiero leer Tito 1:15, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Vemos que, como decía anteriormente, ¿verdad? Que al principio nosotros fuimos puros, pero lo que nos lleva a corrompernos, lo que nos lleva a quitarnos esa pureza, es lo que vemos alrededor de nosotras, ¿verdad? Y yo creo que cuidar nuestro corazón. ¿Quién te enseñó, verdad? Como a Adán le dijeron. Sí, y pues, como decíamos, ¿no? Tal vez un abuso en casa, un abuso, y ya con eso, pues, la mente se corrompió, los sentimientos incluso están corrompidos. No sé, me ha tocado ver varios casos o varios videos o así, varios TikToks, como a mí me abusaron de chiquita, yo voy a hacer lo mismo. Como que varias cosas así, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que como a mí me lo hicieron, yo también lo voy a hacer. Y yo creo que eso es algo que nos corrompe, ¿verdad? Es algo que corrompe totalmente la vida. Fer, para ir cerrando. Sí, amén. Yo creo que Dios, Jesús, su sangre es la que nos limpia, ¿verdad? Amén. La que puede llevar toda deshonra, toda vergüenza que haya habido en nuestras vidas, en nuestra infancia, en la infancia de cada una de las señoritas, adolescentes. Él es quien puede limpiar todo eso y hacernos de nuevo.
solamente quiero compartir este versículo en Jeremías 31 de 3 al 4, donde le habla a Israel. Israel se había corrompido su corazón y lo habían llevado cautivo a Babilonia. Entonces, vemos que en la Biblia Dios le decía que había fornicado, ¿verdad?, con ídolos en su corazón. Entonces, pero algo muy bonito, que Dios promete restaurar a Israel y le dice, Virgen de Israel, dice, es uno de los pequeños versículos que nada más dice esta palabra, dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y dice, volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. O sea, le regresa su pureza. Qué hermoso. Le vuelve a decir Virgen de Israel, de nuevo serás adornada, y dice, con panderos, es lo que me gusta, y saldrás en alegres danzas. Entonces es como nos veíamos que nos va a volver a edificar, nos va a regresar la pureza, cuando la alegría, porque alguien no puede unirse, ¿verdad?, a una danza sin realmente en su corazón no ha sido sana, ha sido edificada. Entonces vemos que Cristo siempre nos va a traer esa vida nueva, para que todo lo demás quede atrás y empecemos de nuevo. Dice, de nuevo te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Y Qué bello. amén. Qué bella palabra, definitivamente creamos eso, cualquier cosa que hayamos vivido, que aún hayamos hecho voluntariamente, si nos arrepentimos y apartamos, alcanzamos la misericordia de Dios y alcanzamos el año del retorno para alcanzar la primogenitura y esa pureza que Dios tiene para nosotras. Y sobre todo, corre a pedir consejo, corre a ministrarte, a hablar tu situación, para que sepas que hay redención y hay sanidad, amén. Así que vamos a hacer una oración sabiendo que esta palabra fue de edificación primeramente para cada una de nosotras, sabiendo que hay que valorar, tiene un precio muy alto, la pureza tiene un precio muy alto, que aunque la quieren quitar el valor, definitivamente se perdió en la sociedad, pero que nosotras, las hijas de Dios, las que tenemos el principio, no lo perdamos, porque a veces es triste que eso se ve en la casa de Dios, que no lo perdamos, que luchemos por alcanzar esa virginidad, esa pureza. Y vamos a seguir con este tema. Creo que es un tema muy edificante y da para mucho más, para poder decir qué voy a hacer cuando algo está pasando y cómo me voy a cubrir. Y en la misma Biblia dice cómo Dios te justifica todo lo que ha pasado, amén. Así que vamos a orar sabiendo que es el Señor que ha estado aquí con nosotras, amén. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque nos has permitido traer este tema de edificación primeramente para nosotras. Te rogamos, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, que vengas vendando, sanando, Señor amado, cualquier dolor del pasado, cualquier cosa que aún su subconsciente haya borrado, Señor, de cosas que vinieron a manchar sus vestiduras. Y pedimos que nos vengas poniendo unas vestiduras santas, unas vestiduras de colores, Señor, que nada nos venga a contaminar, y que ese año de retorno sea para todas tus doncellas, todas tus princesas, que puedan amar, Señor, tu pureza, que puedan amar tu dignidad, que puedan amar, Señor, y nos hagas retornar con danzas, con alegría, sabiendo que tu sangre nos limpia de todo pecado, toda maldad, todo aquello que hayan ensuciado, Señor. Creemos en la pureza, en tu redención, y te pedimos que hoy derrames ese perdón, esa gracia, Señor, y nos abrace. Te suplicamos que esta palabra quede grabada en el corazón, de fruto para limpieza y pureza. Bendice a mis hermanas que están sintonizando este programa, y ahí en sus hogares tú les vengas ministrando el gozo, la paz, el consuelo y la fortaleza, sabiendo que tú estás con nosotros. A ti damos toda gloria y toda alabanza, amén y amén. Amén, pues muchas gracias por habernos sintonizado. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte saludo de regreso en esta sala de doncellas, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.